El sol caía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja, apagado mientras el viento frío barría la costa. Era una tarde perfecta para pescar, o al menos eso pensaba Jorge mientras se adentraba en las aguas del Caribe. A varios kilómetros de la costa, había hecho este viaje cientos de veces, confiando en sus habilidades como pescador experimentado. Pero esa tarde, algo estaba a punto de cambiar. Las olas mecían su pequeña lancha, como si el mar le susurrara secretos antiguos. Las aguas parecían más oscuras de lo normal, pero Jorge no le dio importancia. El océano, en toda su inmensidad, siempre había tenido un aire de misterio, un abismo lleno de criaturas que vivían más allá de nuestra comprensión. Mientras preparaba su red de pesca, un frío inexplicable recorrió su espalda. Sentía que algo lo observaba desde las profundidades. El tiempo pasó lentamente. Las primeras capturas habían sido exitosas, pero algo más lo inquietaba. Un silencio pesado se instaló a su alrededor. No había aves, no había peces saltando, solo el sonido de las olas golpeando suavemente el casco de su barco. Entonces, de la nada, una sombra enorme se deslizó debajo de su lancha. Jorge se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, murmuró para sí, incapaz de apartar la vista del agua, pero no vio nada más, solo el reflejo del cielo oscurecido en la superficie. Un sudor frío comenzó a empapar su frente. Es solo mi imaginación, pensó, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, esa sensación de que algo estaba mal no lo abandonaba. Minutos después, mientras tiraba de las cuerdas, sintió un fuerte tirón. Era tan violento que casi lo arrastra al agua. Algo había atrapado su red. Jorge luchó por mantener el equilibrio mientras tiraba con todas sus fuerzas, pero lo que fuera que estaba al otro lado de la red no cedía. Parecía un peso muerto, o quizás algo más. Cuando finalmente pudo ver lo que había atrapado, su corazón se paralizó. Era un tiburón, o lo que quedaba de uno. Su cuerpo estaba destrozado, como si algo más grande y feroz lo hubiera devorado. De repente, el agua alrededor de la lancha comenzó a agitarse. Jorge sintió el movimiento bajo sus pies. Antes de verlo, en un parpadeo, una aleta dorsal, enorme y negra como la noche, cortó la superficie del agua, acercándose rápidamente. Era más grande de lo que había visto jamás. El pánico se apoderó de él y, sin pensar, comenzó a arrancar el motor de la lancha. Pero el motor tosió y se ahogó, negándose a arrancar. La criatura rodeaba el barco, deslizándose bajo él como una sombra maldita. Jorge sabía que estaba siendo acechado, que esa cosa lo observaba, esperando el momento justo para atacar. El sonido de su respiración se aceleró y sus manos temblaban mientras intentaba desesperadamente encender el motor. Sentía que el tiempo se detenía. Cada segundo se hacía eterno. Entonces lo vio. Un tiburón, mucho más grande de lo que podía imaginar, surgió de las profundidades, con la mandíbula abierta y los ojos vacíos, fríos. Un rugido que no debería haber existido en el agua resonó en sus oídos. El monstruo no era un simple tiburón. Había algo en su mirada, algo ancestral y lleno de maldad. El barco fue embestido con tal fuerza que Jorge fue arrojado al agua. El frío del océano lo golpeó como un balde de agua helada. Desesperado, pataleó hacia la superficie, su corazón latiendo en sus oídos. Mientras sacaba la cabeza fuera del agua, pudo ver las aletas, no una, sino varias, acercándose desde diferentes direcciones. Estaba rodeado. Su mente gritaba por una salida, pero el pánico lo consumía. Intentó nadar hacia el bote volcado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sintió un tirón feroz en su pierna. Un dolor indescriptible atravesó su cuerpo. Gritó, pero el sonido se ahogó en el agua salada que llenaba su boca. No quería mirar hacia abajo, pero lo hizo. Y allí, en la oscuridad bajo él, los tiburones se abalanzaban. Por un instante que pareció eterno, Jorge pensó que todo había acabado.
Pero entonces, la sombra más grande de todas emergió de nuevo. Los otros tiburones se dispersaron rápidamente, como si algo mucho peor los ahuyentara. Jorge, medio consciente, vio cómo la gigantesca criatura lo miraba fijamente desde el abismo, como si lo estuviera evaluando. Y entonces, en un acto que jamás pudo explicar, el monstruo se sumergió en las profundidades, dejándolo allí, flotando en el mar teñido de rojo. Jorge, debilitado, logró subir a su bote volcado y, con lo último de sus fuerzas, activó una bengala. Fue rescatado horas después. Hoy, Jorge cuenta su testimonio con una advertencia en sus ojos. No era solo un ataque de tiburones, algo más lo había acechado en esas aguas. Algo que no pertenecía a este mundo, y aunque nadie le cree del todo, él sabe que en lo profundo del océano, más allá de lo que podemos ver, hay criaturas que han estado allí por siglos, observándonos, esperando. Si te ha intrigado esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y suspenso, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí compartimos los secretos y las historias más inquietantes, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se encuentran. Comparte esta historia con tus amigos y deja en los comentarios qué otros misterios te gustaría que exploráramos. Recuerda, en este canal, lo desconocido está más cerca de lo que crees.